Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Se tenía que decir. Y se dirá. Aquí abriremos diálogo de ese chismecito incómodo del que no a todos les gusta hablar. Pero que es justo y necesario. No apto para gente sensible. Podría abrirles la mente. Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy contenta, ya le estoy agarrando cariño a este espacio, a estos micrófonos, y el día de hoy también estoy más contenta porque tenemos a una invitada que no está aquí conmigo, está de espíritu presente, está acá en línea, ella nos contacta desde Canadá, está por allá en Vancouver, que estoy segura que el tema del día de hoy les va a causar algo de controversia, puede ser, va a ser algo que a lo mejor para algunos o algunas sea algo completamente desconocido, que sinceramente para mí lo es. Por eso yo siempre tengo que tener a un invitado o una invitada que complemente esta conversación. Para mí es algo que yo no he probado, yo no tengo idea ni de qué es, ni de qué trata, ni lo he sentido. Pero por eso tengo aquí a una experta, ella es Eunice Bailón. Ella es psicóloga, egresada del ITESO en Guadalajara, con formación de posgrado en terapia cognitivo-conductual y en terapias contextuales de tercera generación, así como especialización en trauma. A lo largo de su trayectoria ha buscado tender puentes entre la psicología basada en evidencia y enfoques integrativos que consideran el papel del cuerpo, la espiritualidad y las nuevas herramientas terapéuticas. En los últimos años se ha enfocado en el estudio y práctica clínica con psicoterapia asistida con psicodélicos. Así es, vamos a hablar de los psicodélicos en el tratamiento de trauma, depresión, ansiedad y dificultades de conexión relacional. Como lo menciono, ella actualmente está en Canadá, allá de hecho son las 3 de la tarde, donde continúa su práctica clínica e investigación en torno a la integración de experiencias psicodélicas. Ella busca que se difunda más información clara y accesible de este tema, y su misión es acompañar procesos terapéuticos y crear espacios de diálogo entre la ciencia, la psicología y la dimensión espiritual de las personas. Eunice Bailón, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Meli, muy feliz de estar aquí, es un placer y te agradezco mucho por la invitación. Creo que es importante que se abran espacios de diálogo respecto al tema de psicodélicos, del que hay muy poca información y pues súper importante que se tenga la información suficiente para hacerlo de manera segura, ¿no? Así es, Euni. Muchas gracias por aceptar la invitación, pero antes nos vamos a poner incómodas nosotras. ¿En qué sentido? Te voy a hacer una preguntita para también abrir nosotros y nosotras diálogo. Escógeme una pregunta del 1 al 35. 33. 33, ok. Es una pregunta que vamos a contestar las dos. ¿Te parece bien? Muy bien. La pregunta es, ¿sabes qué? Esto ya la contestamos en otro programa. Voy a empezar a borrar las preguntas que ya contestamos. No, va a ser otra. Dime otro número. Ok, 9. 9. Ok. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido atrapada en la vida que tú misma elegiste? Definitivamente sí. Okay, sí me he sentido atrapada. ¿Quieres que elabore? Sí. Ay, si crees que así de fácil, nomás sí, no. Sí, fíjate que llegó un momento de mi vida en que me di cuenta que había estado eligiendo a base del miedo y no tanto como de la decisión consciente de lo que yo quería. Y entonces sí llegué a sentirme súper atrapada de no me gusta mi vida, no me gusta quién estoy siendo, no me gusta nada de esto que estoy viviendo y algo tiene que cambiar, ¿no? Ok, ¿cómo en qué edad fue eso? Yo creo que fue hace unos 5 años. Ok, Sí. O sea, pues reciente, más o menos. Sí, ha sido muy reciente y de hecho ha sido como mucho trabajo personal que justo entra esta plática que vamos a tener hoy ahí, porque gracias a eso fue que empecé a cuestionarme más, ¿no? Como las elecciones de vida que había estado teniendo.
Ok, me encanta. Claro, yo también definitivamente, pero a mí sí me pasó mucho más chica. Te podría decir que a los 19 años. De hecho, no sé si recuerdas, para los que no saben, bueno, Eunice y yo fuimos colegas, bueno, somos colegas y fuimos compañeras de la carrera, y tú fuiste un refugio, de hecho, para ese cambio de vida. Yo salgo de mi casa corriendo despavorida de una situación bastante fea. Y Eunice me abre sus puertas, me abre sus brazos y me ayudó a también transicionar en esta etapa en la cual pues tuve que independizarme. Y pues justo, esa fue mi momento donde yo dije, esta vida no quiero, este tipo de temas no quiero. Y pues tú me ayudaste, Euni. Muchas gracias por ello. Muy bien, Euni. Pues bueno, regresando al tema de los psicodélicos, te voy a platicar unos mitos que por ahí encontré y que te soy sincera, también en algún punto yo los he considerado. Y ya tú me dices qué tan ciertos son, ya lo iremos dialogando en el transcurso del programa. Por ejemplo, que los psicodélicos son drogas peligrosas que generan adicción, que te puedes quedar en un viaje para siempre, que te hacen perder la cordura, ya más de la que hemos perdido, ¿verdad? No sé, pero bueno, que te hacen perder la cordura, que lo que ves bajo psicodélicos es puro delirio sin sentido y que son completamente, bueno, por otro lado, que son completamente seguros porque son naturales, ¿no? Como si fueran así, no sé, gotitas no sé de qué se me ocurre algo natural de sábila, o que tomar un psicodélico es igual para todas las personas. Entonces, Euni, para empezar con este tema yo creo que sí es de los que más tabú tiene. ¿Qué son los psicodélicos, Euni, y qué hacen en nuestro cerebro exactamente? Mira, bueno, los psicodélicos es una sustancia, ya sea natural o sintética, o sea, puede ser ambas, ¿no? Y altera la percepción, la cognición, el sentido del yo, produciendo experiencias muy, muy profundas, ya sea de ampliación de conciencia o de paranoia y de otro tipo, ¿no? Pero generalmente se procura y se busca que sea una ampliación de conciencia. La palabra psicodélico viene de psico, mente, alma, Okay. y de delos, que es manifestar. Entonces, en conjunto es como la manifestación de la mente o una revelación del alma. Okay. Por eso siempre decimos que no hay malos viajes, que todo lo que ves en psicodelia tiene que ver con lo que hay adentro de ti, de tu mente, de cómo está configurada como tu mente, tus creencias nucleares y todo lo que conforma tu yo. Ok, o sea que si yo en esta prueba con psicodélicos veo algo, no sé, pues aterrador o por ahí he escuchado, ¿no? Por ejemplo, ya nos dirás los tipos de psicodélicos que hay, pero gente que ha ido a este tema de ayahuasca o del sapo, no sé qué, que dicen, no, es que yo vi en el espejo y vi un monstruo o yo estaba peleando con el demonio o no sé qué, o sea, eso es una manifestación de lo que hay dentro de ti. Sí, del inconsciente, de esta parte o de esta sombra tuya que no has podido integrar y que está como en lucha interna, porque al final, ¿qué es un conflicto emocional y psicológico? Es algo que no se integra y que genera sufrimiento y malestar. Entonces, yo siempre he dicho, en psicodélicos se utiliza mucho la sensación corporal y se va guiando por medio de la sensación. Entonces, siempre lo pongo así, ¿no? De que el psicodélico es la llave y la sensación es la puerta. Entonces, Okay. cuando entras a un mundo de posibilidades infinitas de tu ser para ir más allá, ¿no? Empezar a introspectar y cuestionarte qué hay más allá de lo que no estás viendo de ti. Ok, Emily, ¿qué pasa exactamente acá arriba en la chompa? O sea, ¿qué hace estas sustancias que nos permite ver todo eso? O sea, a nivel neurológico pues sí, tal cual, ¿qué es lo que hace? Mira, a nivel neuro, lo que pasa es que se apaga una parte del cerebro que es la red neuronal por defecto, que es la que se encarga como de la rumiación, los pensamientos rígidos y como todo lo que tú crees que eres. ¡Pum! Se apaga y entonces hay más conexiones neuronales. Se cuenta que el cerebro entra en una especie de activación, o sea, puedes ver así todas las neuronas súper mega activadas porque es una bomba de serotonina. Ujú. Entonces, eso te ayuda a
a que tu mente se vuelva un poco más flexible y puedas tener otras perspectivas y nuevos patrones, que veas cosas que no veías de cierta situación en tu vida. Entonces, eso te ayuda a generar nuevos patrones de pensamiento y también crear nuevas conexiones neuronales. También, el psicodélico no es la medicina como tal, o sea, la vida no se te va a arreglar por tomar un psicodélico. Es la integración que hagas y el proceso de indagación que tengas también. Tiene que ser un proceso cuidado, seguro y con alguien confiable. Que ahorita muy de moda está eso de la ayahuasca y van con cualquier facilitador que ni siquiera es chamán y lo que sea y les da y entran en psicosis y quedan despersonalizados y entonces por eso se vuelve peligroso, ¿no? O por eso se generan los tabús. Pero en realidad ya hay mucha investigación que demuestra estos cambios en el cerebro que puede ayudarlo. Por ejemplo, el honguito, que es la psilocibina, la molécula del honguito de la psilocibina es casi idéntica que la serotonina. Entonces, cuando entra al cuerpo, los receptores de serotonina se enganchan con la psilocibina y generan nuevas redes neuronales. Ok. Oye, pero ¿puedes controlar de alguna manera qué redes se van a generar? ¿O es esa la integración que haces con la psicoterapia? O sea, porque yo me imagino así, ¿no? O sea, avientas como un choque eléctrico, ¿no? Por la sustancia y ¿cómo controlas qué es lo que se te va a prender o apagar acá arriba? Entonces, ¿de qué manera lo integras? Sí, por ejemplo, tú para el protocolo para dar psilocibina es primero sesiones para conocernos, conocer tu caso, tu historia de vida, tus síntomas, todo. Para el día de la macrodosis, que es cuando ya se toma una dosis grande de psilocibina, yo poder ir guiando el caminito de lo que sí queremos construir. Ok. ¿Cómo lo guías? O sea, mientras se lo toman, ¿tú hablas con ellos o es lo que tú le pongas? No lo sé. No, te lo tomas, nosotros de repente les damos la opción de ponerse que se tapen sus ojitos para que entren como que van a dormirse y vamos haciendo conciencia corporal. O sea, de que un focusing o como ir creando conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo lo sientes e ir entrando, ¿no? Por ejemplo, si llega una sensación fuerte, por ejemplo, que digan, siento palpitaciones en las manos, nos enfocamos en esa sensación que es la puerta a algo. Entonces, vamos como revisando esas sensaciones y ahí vamos profundo, ¿no? Cuando pones atención a la sensación, vienen cosas. Ok, ya, qué interesante. Pero entonces, a lo que te escucho hay diferentes tipos de psicodélicos. Me imagino que hay unos particulares para tratar ciertas situaciones, no sé, depresión, ansiedad, trauma, o cómo es esto. Sí, están los psicodélicos naturales y los sintéticos. Los naturales es los hongos, psilocibina, la mescalina, que es el peyote, y la ayahuasca, el DMT. Y están los sintéticos, LSD, MDMA, otro montón, ¿no? Pero trabajamos nosotros con los más naturales ahorita en términos de seguridad, ¿no? Y lo que más se ha investigado también científicamente con evidencia son los naturales. Por ejemplo, en la psilocibina sí podemos hacer esta guía como contenida de a ver qué queremos, qué no queremos. En la ayahuasca, que hay más visuales y son procesos mucho más largos, no. Lo utilizan más como depurativo. O sea, porque es más intenso, más largo, más visuales, más alucinaciones, se podría decir. Ya, el famoso sapito, ¿qué es? Ay, el sapito. Yo amo el sapito, es uno de los que más a mí personalmente me ayudaron. Pero bueno, el sapito es la segregación de un sapo de Sonora, solo en Sonora está. O sea, estresan al sapo, segrega eso, es un veneno, quitan ese veneno, lo ponen a secar, hacen como hojuelitas y eso se fuma. Ok. Perdón, dime. No, y la sustancia también, el sapito es muy fuerte, yo no recomendaría a alguien primerizo hacerlo, porque imagínate que el viaje dura de 10 a 45 minutos nada más, es súper, súper intenso. Y también conecta con redes neuronales y con partes del cerebro muy similares a la ayahuasca y a la psilocibina, pero en una potencia mucho más intensa. Ok. Ay, qué miedo. Pero
yo lo amo. La verdad es que es uno de los que yo digo, wow, mis respetos. Sucede mucho que cuando lo haces las primeras veces tú quieres que todo el mundo lo haga, ¿no? Porque ves el cambio en ti. O sea, de que dices, quiero traer hasta a mi abuelita, pero después te das cuenta que no es para todos, ¿no? Y que si hay contraindicaciones y que si hay candidatos y otros no, y es un proceso como más selectivo, pues, de quién puede y quién no puede hacerlo. Ya, ¿qué podrías decir que se siente? O sea, ahorita tú dices como un antes y un después. ¿Qué es ese antes y ese después? En mí, voy a hablar de mi Ok. experiencia personal. Yo solía ser una persona muy ansiosa y Ujú. también muy depresiva, con ideas suicidas, y estaba como entre esos lapsos, ¿no? Iba al psiquiatra, estuve en tratamiento psiquiátrico por años y nada cambiaba. Y recuerdo que la primera vez que yo hice sapo, yo ya había hecho como 5 o 6 ayahuascas y no sé cuántos hongos, ¿no? Pero la vez que hice sapo la primera vez noté como si adentro de mi cabeza se activara ese testigo, como esa otra parte de tu mente que observa en vez de reaccionar. Y Ok. entonces, cada vez que iba, o sea, que empezaba mi cuerpo a activarse con ansiedad, ¡pum! Salía esa parte de mi mente, era como de que observaba y decía, no está pasando nada. Nunca más he vuelto a experimentar ataques de ansiedad después de la primera vez que hice sapo. Y la verdad es que a partir de ahí dije, tengo que estudiar esto. O sea, la gente tiene que conocer el grado terapéutico de estas medicinas porque la verdad es que sí, yo quedé Ok. así asombradísima. Wow, muy bien, Euni. Gracias por compartirnos también tu experiencia. Euni, pues mucha dulzura y amor, todo muy padre, todo muy profundo, pero también vamos hablando de los riesgos, porque yo no sé, creo, me imagino que algo que, pues se puede decir que se mete con algo tan delicado que es las sustancias químicas de nuestro cerebro, pues seguro ha de haber uno que otro riesgo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Euni, ¿qué sí riesgos hay? ¿Quiénes sí pueden? Bueno, para empezar, los psicodélicos son para todos, no son para todos y todas. ¿Quién sí, quién no? Cuéntanos un poquito de esto. Mira, no son para todos porque sí hay que tener ciertos criterios. Por ejemplo, personas con tendencias como de psicosis Mm, y ese tipo de cosas no se recomienda porque puede despertar algo, ¿no? ok. Con genética de problemas esquizofrénicos y todo ese tipo de cosas, y no se recomienda tocar el cerebrito en ese tipo Ok. de cosas. Mm, Trastorno bipolar tipo 1 también tampoco se recomienda. ok. Epilepsia o algún problema neurológico grave, Ok. aunque sí se han hecho investigaciones en personas con problemas como cáncer y ese tipo de cosas, y ha Ujú, funcionado maravillosamente, pero sí en temas, en condiciones neurológicas no se recomienda, embarazadas pues obviamente no, o mm, problemas con personas con problemas cardíacos, pues porque ok. se altera todo eso, ¿no? Ajá. Ujú, Entonces sí se pide que también no se consuman otro tipo de drogas, alcohol, estimulantes en una preparación previa al consumo ok. de la macrodosis. Y también personas que están tomando actualmente medicamento psiquiátrico, Mm, específicamente aquellos que van direccionados a la serotonina, porque como mm, justo los psicodélicos trabajan con los receptores de serotonina, sí puede haber un choque grande, ¿no? Entonces se pide, por ejemplo, cuando hay personas muy adictas a medicamentos como clonazepam y ese tipo de cosas, ujú, se van haciendo micros como para ir dejando, ok. para que después pueda haber una macrodosis, ¿no? Pero al principio así. De hecho, ya hay mucha investigación de que ayudan mucho con adicciones para la heroína, alcohol. Entonces se van haciendo como estrategias donde las dosis son muy pequeñas que no lleguen como al máximo tope de serotonina para poco a poco ir ayudando a las personas a ir dejando las sustancias, ¿no? Mira, justo eso te iba a preguntar si también para con problemas de adicción funcionaba esto, porque pues uno de los mitos, de hecho, que leímos al principio es que son drogas peligrosas, ¿no? Entonces, a lo mejor uno pensaría, no, pues solo sustituyo la droga y sustituyo la adicción, pero entonces sí está comprobado que también puede ayudar en temas de drogadicción. Sí, en temas de drogadicción se está utilizando mucho el bufo alvarius, el sapito, Ok. la psilocibina, la ibogaína, pero esa no tiene tanta evidencia científica todavía y tiene riesgos cardíacos, entonces como que apenas están ahí, ¿no?
Pero la que sí se ha estudiado totalmente para adicciones es el bufo y sobre todo la psilocibina, los honguitos. También, por ejemplo, las personas que suelen tener problemas de adicciones traen muchos temas emocionales muy fuertes. También utilizan la ketamina para ese tipo de procesos porque la ketamina la utilizan como anestesia, ¿no? Entonces ayuda como a no sentir tanto y procesar más la información. Entonces la ketamina se utiliza para procesos de adicción también. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, pues ahora sí que si desobedezco estas recomendaciones, estoy tomando medicamento psiquiátrico y no te aviso y lo hacemos, qué sé yo, ¿qué me puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, algún exceso de serotonina, que puede ser muy peligroso. Hay un choque muy grande en el cerebro y pues sí puede ser peligroso. No hay muertes, o sea, no, sí ha habido, pero no es como lo común, ¿no? Por ejemplo, gente que se droga un día antes de ir a la ayahuasca y no avisa, y después tiene un super mal trip y se pone muy mal, tiene que ir al hospital o así, ¿no? De que se hacen choques en el cerebro, pues suceden cosas, ¿no? Entonces sí es algo de cuidado, pero que pues tiene muy buenos resultados. O sea, por ejemplo, ahorita ya hay evidencia fuerte de que ayuda con depresión resistente, o sea, las depresiones que por más que intentan los psiquiatras no se quitan, ansiedades, estrés postraumático, dolores como paliativo también, dolores crónicos por enfermedades, y que de hecho o sea, los psicodélicos no es algo nuevo, o sea, esto empezó hace muchísimos años, pero a ver, cuéntanos. Bueno, después de la guerra de Vietnam, empiezan a ver que los soldados tienen mucho estrés postraumático. Y en esa necesidad de encontrar soluciones o ayuda para estas personas, empiezan a investigar los psicoactivos y empiezan a darse cuenta que ayuda mucho al trauma. Pero justamente el contexto social, lo que estaba pasando, la contracultura, los hippies y todo eso, empiezan a utilizarlos de manera recreativa, mezclaban cosas, entraban en psicosis y entonces la ONU dice, ¿sabes qué? Esto es muy peligroso. Y de ahí entra el tabú, ¿no? De que son drogas peligrosas. Pero cuando se hacen en un ambiente cuidado y con protocolo, es súper beneficioso, pues. También, obviamente, a las farmacéuticas no les convenía tener una solución rápida, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, también al final los medicamentos es negocio, ¿no? Entonces, aparte de que ahorita pensé en esto que dices de la ONU, qué fácil es de pronto tomar decisiones sin investigar, ¿no? Es como, mejor ahorita no le voy a meter investigación, tiempo a esto, de qué está pasando, simplemente prohíbo y ya después vemos qué hacemos con esto. Y hablando justo de esto de temporalidad, Evni, ¿tú crees que los psicodélicos van o pueden transformar como la forma en que entendemos la salud mental en los próximos, no sé, 10, 20, 50 años? Ya lo están haciendo. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo y considero que sí, y más porque se está informando más la gente, ¿no? Incluso los profesionales de salud mental ya están también abriéndose un poco más a la posibilidad de tener estos espacios en donde se trabaje con psicodélicos de forma segura. Justamente ahorita hay una farmacéutica en Alemania investigando los honguitos para depresión persistente, entonces puede ser que si se legaliza esa parte, pueda ser mucho más fácil para nosotros poder ofrecer estos espacios también más abiertamente, porque si bien no estamos haciendo algo ilegal, si hay una brecha ahí importante, ¿no? Importante de que todavía, por ejemplo, aquí en Canadá sí hay dispensarios que tú vas y compras tus honguitos y todo, ¿no? En México no. Ok, eso también te iba a preguntar, o sea, ¿cómo responden hoy en día los gobiernos y legislaciones, perdón, ante este auge de la ayahuasca y todo esto? O sea, no es prohibido, pero tampoco está permitido, ¿o cómo es? Ajá, sí, algo así. Hay una brechilla ahí que nos ayuda a que podamos hacerlo. Por ejemplo, la ayahuasca, peyote y todo eso en las tribus, en las tribus indígenas donde ellos lo hacen, ahí es totalmente legal porque es una tradición de ellos. Y justamente en los 2000 es cuando renace todo esto de la psicodelia después de 50 años de silencio, perdón, de silencio respecto a esto, porque incluso expulsaron a los investigadores de aquella época que estaban haciendo porque dijeron, no, esto es súper peligroso y no más, ¿no? Entonces en los 2000 justo
estas tradiciones ancestrales empiezan a hacer curiosidad de los humanos porque, oye, están dando ahí algo que cambia la mente, ¿qué es eso, no? Entonces, a partir de ahí empiezan, así entra otra vez como la aceptación lentamente del psicodélico. Y entonces ahorita ya hay muchísimas investigaciones en curso acerca de esto, y entonces solo esperando a que la ciencia diga sí se aprueba y pues festejemos, ¿no? Porque sí, pues sí se tiene que hacer como, pues no escondidas, pero sí con mucho cuidado. Claro, ok. No, y aparte también pienso en esto de cambios tan fuertes, no sé si les convengan a todos y a todas, ¿no? O sea, a veces conviene tener la salud mental pues no tan evolucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona sana mentalmente, pues inclusive tiene más potencial, ¿no? Puede cambiar más las cosas, puede cuestionar, puede hacer mucho, entonces como que de pronto los gobiernos yo creo que no, bueno, por algo, al menos acá en México, del presupuesto nacional solo se determina aproximadamente 2-3%, ¿no? A la salud mental, algo tan básico que claro que a los gobiernos pues no les encanta, ¿no? Que las personas podamos estar sanas, que podamos estar estables, porque si no, entonces empezamos a cuestionar, a buscar el cambio, la revolución, etcétera. Entonces dudo que sea una prioridad para los gobiernos, al menos acá. Sí, que eso fue lo que pasó. O sea, antes el movimiento contracultura lo que hizo fue que las personas empezaron a cuestionar el sistema. Y Claro. entonces eran unos rebeldes, mucho descontrol social, y entonces ¿qué está haciendo esto? Pues las drogas, ¿no? Entonces Prohibámosla. pero curiosamente sí dejan legalmente el alcohol, ¿no? Que es una de las que mata más neuronas y es una droga también, y socialmente y culturalmente está súper aceptado. Tienes toda la razón. Sorbito. Pues echémonos el sorbito de conclusión, Euni. Vamos concluyendo este gran tema que seguro nos da para un montón más, pero primero quisiera preguntarte, ¿qué debe saber alguien antes de acercarse a una experiencia con psicodélicos? Si por allá atrás de los micrófonos, los que nos están escuchando quieren o tienen esta curiosidad o quieren experimentar esto, ¿qué tienen que saber antes de hacerlo? Creo que tienen que empezar a ir a terapia, o sea, abrir un proceso terapéutico primero, Okay. para que conozcan su sistema de pensamiento, cómo están pensando, de dónde vienen sus creencias nucleares, y a partir de ese conocimiento poder sostener una experiencia intensa con psicodélico. Porque si vas así nada más, sin ese conocimiento de ti, puede que sea muy intenso, ¿no? Y que genere al inicio, generan de personalización y poco a poco vas integrándolo. Pero pues si puedes evitar esa transición y que sea un poco más suave, yo recomiendo que empiecen con terapia tradicional primero. Bueno, terapia enfocada en trauma, eso ayuda mucho. Empezar a hacer práctica de conciencia corporal, porque el psicodélico te va a llevar a tener sensaciones y las sensaciones son la puerta. Ok, Gestalt, por ejemplo. Sí, y buscar pues personas certificadas que tengan protocolos seguros y confiables, ¿no? Para utilizarlos. ¿Cómo podemos saber si están certificadas? O sea, ¿te pueden mostrar sus certificaciones? ¿Hay algún lugar donde lo podamos revisar o qué es? Todavía no hay un lugar como tal en donde lo puedas revisar, pero sí, o sea, mostrar sus certificaciones o que te hagan un protocolo, ¿no? O sea, un protocolo seguro siempre va a ser que la persona que te va a dar psicodélico te conoce, te hace entrevistas, conoce tu historia y tienen como una intención clara de qué es lo que van a trabajar. Ok, o sea, se nota el expertise, pues, también. O sea, que no nada más te están dando la sustancia. Por ejemplo, tienen que hacer una prueba de resistencia a la sustancia primero. Eso es básico. O sea, si tú vas con alguien y te dice, te voy a dar la macro ya mañana, pues no. Se hace un protocolo, le llaman 1, 2, 3, que te dan diferentes dosis micro para ver la resistencia en tu cuerpo y saber qué gramaje es el que tu cuerpo podría recibir. Ok, muy importante. Creo que es algo que tenemos que tener mucha responsabilidad y conciencia para acercarnos a ello, y esto que nos estás dando es valiosísimo. Y por último, Euni, ¿cuál crees que es el mayor aprendizaje que los psicodélicos pueden ofrecerle a la humanidad? Yo creo que es que existen posibilidades más allá de lo que puedes ver. Ya, ok. Más allá de lo tangible, ¿no? Del objetivo.
Sí, de lo tangible, de lo que ahora ves con esa visión no alterada, ¿no? Porque es un estado alterado de conciencia entrar en psicodélico. Y entrar ahí es como darte cuenta que existe mucho más de lo que tú crees que sabes, incluso de ti mismo. Wow, eso acaba de decir algo clave. Creemos que solo lo que sabemos es la realidad, ¿no? Y nos muestran algo alterno y decimos, ay, no, eso no es cierto, o hasta juzgamos, ¿no? De que ay, eso está de locura, o pinche gente loca, qué sé yo. Y no, ¿quién nos dice que lo que sabemos solo es eso, ¿no? Excelente, Euni, pues justo esto se tenía que decir. Euni, gracias por tan retadora conversación, porque realmente es algo que poco se habla. Cuéntanos, ahora sí a petición, inclusive de nuestros y nuestras oyentes, en dónde te podemos encontrar, si se quieren contactar contigo, tener algún tipo de sesión, ¿dónde te pueden encontrar? No tengo redes sociales como tal de esto todavía, pero me pueden escribir a mi WhatsApp, que es 3310 43 1861. Ok, lo repetimos. 3310 43 1861. Excelente. Eunice Bailón, una expertaza en psicodélicos, en trauma y una gran psicoterapeuta. Contáctenla, de verdad. Aparte, ella canta precioso. Díganles que les cante una canción de inicio en su terapia. Eso es algo que no saben, pero canta increíble. Eunice, mil gracias, de verdad. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos el día de hoy. Espero que hayamos hoy reflexionado, conocido algo que precisamente, como decías tú, no teníamos en mente. Es algo que está fuera regularmente de lo que creemos, sabemos y que a veces choca, ¿no? Choca meter conocimiento nuevo. Gracias por ponernos a reflexionar, Euni. Muchas gracias por la invitación, un placer. Chao. Suficiente incomodidad por hoy. Abramos diálogo. Nos escuchamos en la que sigue para decir todo aquello que se tiene que decir. Porque lo vamos a decir. Chao.